En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación, explicación de la doctrina católica, apoyándonos en el Catecismo Mayor de la Santa Iglesia Católica, publicado por el Papa San Pío X, con el nombre de Catecismo Mayor. En la pregunta 917 dice, ¿qué es templanza? Después de haber hablado de las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad, después de haber hablado de la prudencia, justicia, fortaleza, nos habla de la templanza. La templanza es la virtud por la que refrenamos los deseos desordenados de los placeres sensuales y usamos con moderación los bienes temporales. Y el padre Antonio Royo Marín, que fue discípulo de Santo Tomás de Aquino, nos explica que la virtud de la templanza es una virtud sobrenatural que modera la inclinación a los placeres sensibles, especialmente del tacto y del gusto, conteniéndola dentro de los límites de la razón iluminada por la fe. Entonces hay la templanza, digamos, virtud natural adquirida, que cualquier hombre que usa los dones de Dios, de su inteligencia y voluntad, practica o podría practicar, y hay la virtud de templanza, pero infusa junto con la gracia y la caridad. Entonces, cuando uno vive en gracia de Dios, además de tener o poder tener las virtudes naturales una que otra adquiridas, tiene juntas prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Entonces, la virtud de la templanza, dijimos, es una virtud sobrenatural que modera la inclinación a los placeres sensibles, especialmente del gusto y del tacto. Y hoy es un problema debido que la sociedad cada vez es más paganizada, entonces ya no tiene esta dominación del gusto y del tacto, incluso peor, exigen derecho para dar libertad, digamos, a todos los gustos y tactos. Y bien, hoy vamos a hablar de la gula, que es una virtud que afecta bastante el hombre, la gula en el comer y en el beber. Comer, beber demasiado, bien, esto se llama gula. Veamos un poco esto de la gula. En las charlas anteriores hemos dicho como la templanza tiene por principal misión moderar la inclinación a los placeres que proceden del gusto y del tacto, sus partes subjetivas se distribuyen en dos grupos: sobre el gusto, la nutrición, abstinencia y sobriedad, abstinencia en la comida y sobriedad en la bebida, y sobre el tacto o la generación, temporalmente castidad, perpetuamente la virginidad. Entonces veamos hoy esto de la gula. La gula es el abuso del placer lícito que puso Dios en el comer y en el beber, tan necesario para la conservación del individuo. Expondremos en esta charla su naturaleza, su malicia y sus remedios. Entonces, en sí, la gula es abuso de algo lícito permitido que Dios puso en el comer y beber para poder vivir. Si alguien ya no come, con el tiempo pues se debilita y muere. Entonces es necesario comer y beber, igual que en el matrimonio es necesario comunicar la vida. Bien, veamos la naturaleza de la gula. La gula es el amor desordenado de los placeres de la mesa, del comer y del beber. El desorden consiste en buscar el placer del sustento por él mismo, considerándole explícita o implícitamente como un fin, a semejanza de aquellos que hacen de su vientre un Dios, como dice San Pablo, y en procurarle con un exceso sin cuidarse de las reglas que dicta la sobriedad, y a veces en contra de la propia salud. En efecto, en la Biblia dice, Eclesiástico 37:29 dice, no seas insaciable de todo placer y no te abalances sobre la comida, porque en el exceso de alimento hay enfermedad, en la intemperancia
acaba en cólicos. Por intemperancia han muerto muchos, pero el que vigila prolongará su vida. Entonces la abstinencia prolonga la vida, mientras que la gula la hace más breve. También en Sabiduría 8.7 nos dice: ¿amas la justicia? Bien, las virtudes son el fruto de sus esfuerzos, de la justicia, de la santidad, pues ella enseña la templanza y la prudencia y la justicia y fortaleza. Lo más provechoso para el hombre en la vida, practicar estas virtudes. Y también veremos un poco más tarde que condena lo que es la embriaguez, la borrachera, ¿no? La borrachera. Los teólogos señalan 4 maneras de faltar a esa regla propere, o sea, comer antes de sentir necesidad, fuera de las horas señaladas por las comidas y sin alguna razón alguna, solo para satisfacer la gula. Bueno, comer antes de las horas y sin sentir necesidad. Comer, también procurarse manjares exquisitos y cuidadosamente comendatados para mayor deleite. Ese es el pecado de los gastrónomos y de los gulosos. Otro pecado, comer más de lo que pide el apetito o la necesidad, hartarse de comida y bebida hasta más no poder, con peligro de la salud. Échase de ver que solo el placer desordenado puede ser la razón de ese exceso que en el mundo se llama glotonería. Una vez leí un artículo que hicieron un concurso de comer caracoles, y uno de ellos, el que ganó, murió de haber tanto comido, pobrecito. Y después comer con avidez, con ansia, como hacen algunos animales. Eso se considera en el mundo como una grosería. Entonces, ¿cuál es la malicia de la gula? La malicia de la gula nace de que obliga al alma a servir al cuerpo, materializa al hombre, debilita su vida intelectual y moral, le prepara insensiblemente para los deleites de la voluptuosidad, que en el fondo son del mismo género. Para determinar su culpabilidad es necesario hacer una distinción. La gula es pecado grave. ¿Cuándo? Cuando llega a tales excesos que nos deja incapaces por un tiempo notable de cumplir con las obligaciones de nuestro Estado o de obedecer a las leyes divinas o eclesiásticas. Por ejemplo, cuando daña la salud, cuando es origen de gastos sin tino que ponen en peligro el patrimonio familiar, cuando se falta a las leyes de la abstinencia y del ayuno. La abstinencia es no comer carne los viernes. Y también cuando es causa de faltas graves. Entonces, la gula es pecado grave cuando llega a tales excesos que nos deja incapaces por un tiempo notable de practicar nuestras obligaciones. Y también cuando causa de faltas graves. Pongamos algunos ejemplos. Los excesos de la gula, dice el padre Javier, que fue un gran predicador en Francia siglo XX, predisponen a la incontinencia, que es hija de la glotonería. La incontinencia, pecados de impureza. Los excesos de la gula predisponen a la incontinencia, que es la hija de la glotonería. Incontinencia de los ojos y de los oídos, que piden pasto malsano en los espectáculos, en los cantos licenciosos. Incontinencia de la imaginación, que se turba. Incontinencia de la memoria, que rebusca en el pasado recuerdos a propósito para excitar la concupiscencia. Incontinencia del pensamiento, que rompe las riendas y corre a objetos ilícitos. Hoy con las películas o lo que pasa. Incontinencia del corazón, que busca afectos carnales. Incontinencia de la voluntad, que abdica de su mando para ponerse al servicio de los sentidos. Ya no puedo con esos vicios pecados. Allí la voluntad ya está vencida, ¿no? La intemperancia en el comer y beber conduce a la intemperancia de la lengua. ¿Qué de pecado se comete en la lengua? En las comidas suntuosas y prolongadas, y cuando ya uno es alegre, ¿no?
Cuántas faltas de seriedad, de discreción, descubrense los secretos que se habían prometido guardar, secretos profesionales que son sagrados, y ponemos en lenguas de gentes la buena fama de un amigo, de una esposa, de una madre, la honra de una familia, si no es el porvenir de una nación. Todo eso por comer demasiado, tomar demasiado. Pecados contra la justicia y la caridad también. La maledicencia, la calumnia, la murmuración, en su forma más inexcusable, se pronuncian con una libertad desconcertante. Pecados contra la prudencia. Prometemos hacer cosas que luego no podremos cumplir sin faltar a todas las leyes de la moral. Entonces, aquí la gula conduce a todos estos pecados. Incontinencia de los espectáculos, incontinencia de la imaginación, incontinencia de la memoria, incontinencia de los deseos, excita la concupiscencia, incontinencia de la lengua, calumnias, chismes, etcétera, etcétera. Esto es el pecado grave de la gula. Ahora, la gula no es más que pecado venial cuando nos dejamos llevar del deleite de comer y beber inmoderadamente, pero sin caer en excesos graves, sin exponernos a quebrantar precepto alguno de importancia. Así pues será pecado venial comer y beber más que de costumbre, por placer, para hacer honor a una buena comida, para dar gusto a un amigo, sin cometer exceso notable. El orden de la perfección es la gula un serio obstáculo. Entonces, los que quieren santificarse, progresar en el bien camino, santificarse, bien la gula es un serio obstáculo. Primero, da pábulo a la inmortificación, que quita fuerzas a la voluntad y hace que crezca el amor al deleite sensual que prepara el alma para peligrosas concesiones futuras. Entonces, impide la mortificación de los sentidos y prepara otras cosas. Y segundo, es origen de muchos pecados, porque causa una alegría excesiva que lleva a la disipación, a la locuacidad, a bromas de mal gusto, a la falta de recato y de modestia, y abre las puertas del alma a los asaltos del demonio. Importa pues mucho reprimirla. Entonces, la gula es un serio obstáculo a la perfección. ¿Por qué? Porque esta falta de mortificación hace crecer el amor al deleite sensual y prepara el alma para peligrosas concesiones. Es origen de muchos pecados y finalmente abre la puerta a los asaltos del demonio. ¿Cuáles son los remedios? Bien, los remedios nos ha de servir de principio en la lucha contra la gula la consideración de que el placer no es un fin, sino un medio, y que por consiguiente ha de estar subordinado a la razón iluminada por la fe. El cristiano actúa mediante su razón, decide, pero razón iluminada por la fe y no como un pagano. Ahora, pobre gente, ¿no? Mas la fe nos enseña que se han de santificar los deleites de la mesa por medio de la pureza de intención, la sobriedad y la mortificación. Lo primero de todo es que hemos de comer con intención recta y sobrenatural, no como los animales que no buscan sino la satisfacción de su apetito, porque no entienden ni piensan, ni como el filósofo pagano que no pasa de una intención honesta, sino a lo cristiano debemos comer para poder trabajar más para la gloria de Dios, con agradecimiento a la bondad de Dios que se digna darnos el pan de cada día. También con humildad, diciéndonos, como San Vicente de Paul, que no merecemos el pan que comemos. Con amor, empleando en servicio de Dios y las almas las fuerzas que recobramos. Así cumpliremos la recomendación que hace San Pablo a los primeros cristianos y que se repite en muchas comunidades al principio de las comidas
ya comiereis, ya beberéis, hacedlo todo para gloria de Dios, dice San Pablo. 1 Corintios 10:31. Esa pureza de intención nos ayudará para comer con sobriedad. Todos comemos para reparar nuestras fuerzas, para servir a Dios y al prójimo. Entonces, esta pureza de intención nos ayudará para comer con sobriedad y no pasar de la justa medida, no queriendo comer sino para cobrar las fuerzas de que hemos menester para el cumplimiento de las obligaciones de nuestro estado. Huyeremos de los excesos que pudieran poner en peligro nuestra salud. Dicen los higienistas que la sobriedad o frugalidad es la condición esencial del vigor físico y moral. Puesto que comemos para vivir, debemos comer sanamente para vivir sanamente. En efecto, si usted carga, ¿no?, el carro, supongamos, el carro puede llevar, no sé, 500 kilos o ponle 1000 kilos. Bien, si usted pone 3000 kilos en el carro, pobrecito, no va a avanzar. Si usted carga el estómago con manjares y comidas que no necesita, tiene que trabajar la máquina en balde, el estómago, los riñones, no sé, todo lo que trabaja, ¿no?, para transformar la comida. Entonces, hace falta vivir sanamente y con sobriedad para tener una fuerza, de hecho. No se ha pues de comer ni de beber con exceso. Debemos levantarnos de la mesa con cierta sensación de levedad y de vigor, quedarnos con un poco de hambre y evitar la pesadez que produce la ingestión de carnes fuertes. Bien, entonces lo mejor humanamente, cristianamente, es realmente no llenarse. No estará de más advertir que la medida no puede ser igual para todos. Hay temperamentos que para preservarse de la tuberculosis han menester de una alimentación más abundante que los otros. Hay otros, por el contrario, que para combatir el artritismo tienen necesidad de moderar su apetito. Téngase cada cual a los consejos de un sabio doctor. Con la sobriedad ha de juntar el cristiano la práctica de algunas mortificaciones. Como es muy fácil irse por la cuesta baja y darle demasiado al gusto, debemos privarnos de algunos manjares en nuestro agrado, que quizás serán de provecho, pero que no son necesarios. Con eso adquiriremos cierto dominio sobre el apetito sensible, privándole de algunos gustos lícitos. Redimimos al espíritu de la servidumbre a los sentidos. Entonces, cuando uno domina los sentidos y bien los hace siervos suyos, le damos mayor libertad para emplearnos a la oración y al estudio, y evitamos las tentaciones peligrosas. Entonces, sí, el exceso de comer y beber tiene que ver con las tentaciones peligrosas. También es excelente ejercicio acostumbrarse a no comer nunca sin hacer alguna mortificación en la misma comida. El privarse de algún gustillo tiene la ventaja de dar fuerzas a la voluntad sin dañar la salud. Por esta razón, esas mortificaciones pequeñas son preferibles en general a las grandes mortificaciones que no se pueden hacer sino raras veces. Las almas buenas agregan motivo de caridad, dejan una pequeña porción para los pobres y por ende para Jesucristo que vive en ellos. Y como advierte San Vicente Ferrer, la porción no ha de ser de los desperdicios, sino de lo mejor, por poca que sea. También es buen ejercicio acostumbrarse a comer un poco de lo que nadie quiere. Bien. Entre las mortificaciones más convenientes hemos de poner las que se refieren a las bebidas alcohólicas. De suyo el uso moderado del alcohol o de los licores espirituosos no es un mal. No se puede, pues, reprochar por eso a los seglares ni a los sacerdotes que lo tomen con moderación. De hecho, San Pablo aconseja a su discípulo Timoteo de tomar un poco de vino por su estómago, ¿no?
no abusar es el problema. Mas abstenerse por espíritu de mortificación o para dar buen ejemplo es ciertamente muy digno de alabanza. Por eso se privan de toda clase de licores los sacerdotes y los hombres de acción para apartar más fácilmente de su uso a los demás, sobre todo cuando hay problemas de alcoholismo, de borrachera, etc. Hay casos en los que esta abstinencia es moralmente necesaria para evitar exceso, cuando por atavismo se ha heredado cierta propensión a beber licores. Entonces, cuando uno ha heredado de sus padres, abuelos, heredado propensión a beber licores, es bien mejor no tomar. Entonces, el solo uso de ellos puede llevar irremediablemente al abuso, como basta una sola chispa para provocar un incendio en un depósito de materias inflamables. Entonces, cuando, queridos hermanos, uno tiene tendencia a esas cosas, mejor no tocar al alcohol, no tocar al alcohol y no tener alcohol en su casa. ¿Qué hacemos? Si se tuvo la desgracia de contraer hábitos inveterados de alcoholismo, entonces el único remedio eficaz es la total abstinencia, la total abstinencia. Entonces hemos dicho que la gula es el abuso del placer lícito que Dios puso en el comer y en el beber. La gula es el amor desordenado de los placeres de la mesa, del comer y del beber. Su malicia nace de que obliga al alma a servir al cuerpo, materializa al hombre, lo debilita su vida interior y moral, lo prepara inicialmente para los deleites de la voluptuosidad, de la lujuria, que en el fondo son del mismo género. La gula es pecado mortal cuando llega a tales excesos que nos deja incapaces por un tiempo notable de cumplir con las obligaciones de nuestro Estado o obedecer a las leyes de Dios y eclesiásticas. Por ejemplo, una persona que 3-4 días por semana no va a trabajar porque está borracho, pues es pecado mortal, ¿no? Pecado mortal. Y también la gula nos lleva a la incontinencia bajo diferentes formas, de los ojos, de los oídos, de la lengua, de chismes, descubrimientos secretos, críticas, juicios, maledicencias, calumnias, murmuraciones. Todo esto es grave. La gula es pecado venial cuando nos dejamos llevar de comer y beber de manera inmodera, pero sin caer en excesos graves. En orden a la perfección, la gula es un serio obstáculo, da pábulo a la inmortificación, la falta de mortificación que quita fuerza a la voluntad y hace que crezca el amor al deleite sensual y acostumbra al alma a hacer peligrosas concesiones. Los remedios, hemos dicho, nos ha de servir de principio en la lucha contra la gula, la consideración de que el placer no es un fin, sino un medio, y que por consiguiente ha de estar subordinado a la recta razón iluminada por la fe, de tener pureza de intención, sobriedad y mortificación. Ahora veamos un poco lo que dice la Sagrada Escritura, la Sagrada Biblia, acerca de la embriaguez, de la borrachera. Es algo también interesante esto. Veamos qué dice la Biblia acerca de esto. San Pablo en su carta a los Efesios 5:18 dice: no se embriaguen con vino, cerveza, o droga, o todo lo que es causa de libertinaje, sino llénense más bien del Espíritu Santo de Dios. El vino es arrogante, las bebidas insolentes. Quien en ellas se pierda no llegará a sabio. Proverbios 21. No seas de los que se emborrachan de vino, ni de los que se agitan de carne, porque borracho y glotón se emprovecen y el sopor se vestirá de harapos. Esto dice también Proverbios 23:20. Entonces, queridos hermanos, cuidado a la borrachera, y digo
a todos, pero especialmente a los padres de familia, a los jóvenes, no se acostumbran, no salgan con gente que toma, no vayan donde se toma, no tengan alcohol en su casa si usted tiene tendencia a la tomadera, a la embriaguez. ¿Por qué? Porque borracho y glotón se empobrecen y el sopor se vestirá de harapos. Y bien, en lugar de comprarse un terreno, de construirse una casa, el joven que toma mañana será un viejito mendigo en la calle. Sí. Y por su culpa, de hecho, cuidado. La embriaguez lleva al libertinaje. Vino y mujeres pervierten las inteligencias, y el que va a prostitutas es aún más temerario. Sale con sida. Eclesiástico 19:2. Vino y mujeres pervierten las inteligencias, sí, animalizan al hombre, y San Pablo dice, cuidado, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los homosexuales, ni los maldicientes heredarán el reino de los cielos. 1 Corintios 6:9 siguientes. Y también en Gálatas 5:21 dice, cuidado, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os provengo, como ya los provine, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces la borrachera es un pecado que excluye del reino de Dios, del paraíso. Y nuestro Señor dice, Lucas 17:27 dice, comían, bebían, tomaban mujer o marido hasta el día en que entró Noé en el arca, vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Comían, bebían, fornicaban o emborrachaban. Lo mismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, hasta que Lot salió de Sodoma y Gomorra, y vino el fuego sobre esas ciudades y los ha destruido. Guárdense, esto es en Lucas 17:28, y Lucas 21:34 dice, guárdense de que no se hagan pesados sus corazones por el libertinaje, por la embriaguez, por las preocupaciones de la vida, y venga aquel día del juicio de la muerte de improviso sobre ustedes. Como de pleno día procedamos con decoro, nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades y envidias, dice San Pablo a los Romanos 13:13. Una palabra positiva acerca del vino. El vino ha sido creado para contento del hombre. Eclesiástico 31:27. Como la vida es el vino para el hombre, si lo bebes con medida. Si lo bebes con medida. Entonces, si usted nunca se emborracha, nunca ha ido a lugares donde no debes, nunca tuvo realmente pecado, pues toma un vaso de vino, hasta es bueno para la salud. El vino se le crea al corazón del hombre para que lustre su rostro con aceite, y el pan conforte el corazón del hombre. Salmo 104:15. Entonces, queridos hermanos, cuidado a la borrachera, no acostumbrarse a estas cosas que son realmente muy, muy peligrosas. No salir con gente que toma, no salir con gente que abusa. Y unas citas bíblicas también acerca de la gula. Ay de ustedes los que ahora están hartos, porque tendrán hambre. Sí, Lucas 6:25. Si has hallado miel, come lo que te baste, no llegues a hartarte y la vomites. Llegar al vómito es pecado. No seas insaciable de todo placer, no te abalances sobre la comida. Eclesiástico 37:29. Resumen, queridos hermanos, todo abuso de cualquier cosa nos hace daño, está mal, y por lo tanto necesitamos vivir una vida disciplinada, hacer sacrificios, hacer penitencias. La Virgen Santísima en Fátima en 1917 bien pidió a los niños de hacer sacrificios, de hacer penitencias para la conversión de los pobres
pobres pecadores. Entonces, hagamos esto y demos el ejemplo a los hijos para que sean gente que se autodomina y no sea esclavo de este vicio de la gula. Le aconsejo a todos bajar de internet el libro de San Juan Bosco, El joven instruido de San Juan Bosco. Vale oro este librito corto. Y también El joven de carácter de Monseñor Tihamertot con TH, Tihamertot, El joven de carácter, vale la pena también. La joven de carácter del mismo autor. Que Dios nos bendiga y nos dé la sabiduría para dominar los sentidos, hacernos dueños de los sentidos y no esclavos de ellos. Amén. Que los hermanos, sería bueno reenviar estas charlas a sus contactos, a sus familiares, amigos, y suscribirse a nuestro canal del Catecismo Católico Tradicional para que tengan el conjunto de la doctrina explicada. Que Dios los cuide y la Virgen nos ampare. Amén.